Hay heridas que uno cree superadas hasta que alguien del pasado regresa pidiendo algo que puede cambiarlo todo. Esta historia habla de abandono, favoritismo familiar, manipulación emocional y de una decisión muy difícil relacionada con la salud y los límites personales. No es un relato sobre venganza ni busca promover odio contra nadie. Los sucesos controvertidos o sensibles se cuentan de manera general y no son mencionados de forma descriptiva ni gráfica. También se han cambiado algunos nombres para proteger la identidad de las personas involucradas. Lo más fuerte de esta historia no está solamente en lo que una madre llegó a pedirle a su hijo después de tantos años, sino en todo lo que tuvo que pasar antes para que él pudiera responder. Me llamo Julián, tengo 30 años, y durante mucho tiempo pensé que ya había superado todo lo que pasó con mi mamá. No porque la hubiera perdonado ni porque hubiéramos arreglado las cosas, sino porque aprendí a vivir sin ella. Yo tenía 9 años cuando mis padres se separaron. Al principio no fue una separación escandalosa. No hubo policía, ni peleas en la calle, ni cosas así. Mi mamá se quedó conmigo entre semana y mi papá me recibía los fines de semana. En los actos del colegio los dos podían estar cerca sin armar problema, aunque yo sabía que por dentro no se soportaban. Mi papá era plomero. Trabajaba todo el día. Llegaba cansado y muchas veces aparecía en mis partidos de béisbol con la ropa manchada porque salía directo del trabajo. No era un hombre de plata ni de lujos, pero siempre estaba. Vivía en un apartamento sencillo que olía a café, herramientas y madera. Cuando yo estaba con él, no sentía que estorbara. Mi mamá trabajaba como secretaria en una clínica. Desde antes del divorcio le importaban mucho las apariencias. Se quejaba del trabajo de mi papá, del barrio donde vivíamos y de cualquier cosa que, según ella, nos hacía ver como una familia de poca categoría. El barrio era normal, de clase media, pero ella hablaba como si viviéramos en el peor lugar del mundo. Después de separarse de mi papá, empezó a cambiar más. Se arreglaba distinto, salía seguido y parecía molesta conmigo por casi todo. Yo era un niño tratando de entender por qué mi familia se había acabado, pero para ella, yo empecé a parecer una carga que no combinaba con la vida que quería construir. Cuando yo tenía 11 años, conoció a Mauricio. Él trabajaba en finanzas y ganaba bastante bien. Usaba ropa cara, manejaba un BMW y vivía en una urbanización cerrada donde todas las casas parecían iguales. Desde el principio sentí que no le agradaba. No era porque yo quisiera que mi mamá volviera con mi papá. A esa edad ya entendía que eso no iba a pasar. El problema era la forma en que Mauricio me trataba. No me insultaba de frente ni me golpeaba. Era algo más frío. Me miraba como si yo fuera un objeto que venía incluido con mi mamá y que él no sabía dónde poner. Cuando llegaba a buscarla, apenas me saludaba. Si yo estaba viendo televisión, quería que me fuera a mi cuarto para poder hablar con ella. Si yo intentaba contarle algo sobre la escuela, él interrumpía para hablar de su trabajo, de un restaurante o de algún plan que tenían. Mi mamá se reía, lo escuchaba con atención y parecía olvidarse de que yo estaba sentado a pocos metros. Yo veía cómo ella se esforzaba por agradarle y me daba cuenta de que conmigo ya no tenía la misma paciencia. Después de unos 6 meses, Mauricio le propuso matrimonio. Mi mamá me sentó para contarme que se iban a casar y que por fin íbamos a ser una familia de verdad. Esa frase me dolió porque sonó como si la familia que había tenido conmigo y con mi papá no hubiera contado. Mauricio tenía 2 hijas gemelas de 8 años, Valeria y Camila. La mamá de ellas se había ido a Europa por trabajo y él tenía la custodia completa. Desde ese momento mi mamá empezó a hablar de las niñas con una emoción que yo ya no le veía cuando hablaba de mí. La casa de Mauricio tenía 3 habitaciones. Una era para él y mi mamá, otra era para las gemelas y la tercera era su oficina. Yo pregunté dónde iba a dormir. Mi mamá se puso incómoda y dijo que estaban buscando una solución. Habló de convertir el garaje o de arreglar el sótano más adelante. Yo entendí que no había un lugar preparado para mí, pero traté de creerle. La boda fue pocos meses después. Fue elegante, con mucha gente, música en vivo y todo bien organizado. Yo aparecí en la ceremonia porque era el hijo de la novia, pero se sentía como si me hubieran agregado al final para que nadie preguntara por qué no estaba. Valeria y Camila llevaron flores y todo el mundo hablaba de lo bonitas que se veían. Yo tenía un traje que me quedaba mal y terminé sentado con otros niños que ni conocía. Mi mamá y Mauricio estaban felices, bailando y tomándose fotos. Yo la veía actuar como la nueva mamá de las gemelas,
y sentía algo raro, como si estuviera mirando desde afuera una familia en la que se suponía que yo también debía entrar, pero nadie había abierto espacio para mí. Cuando nos mudamos a la casa, entendí que ese espacio nunca había existido. Las gemelas se quedaron en una habitación grande con baño y closet. La oficina de Mauricio no se tocó. A mí me pusieron en un espacio junto al garaje donde guardaban adornos de Navidad, muebles viejos y cajas. Había un sofá-cama que olía a guardado y tenía los resortes dañados. Mi mamá dijo que era temporal, que solo sería mientras arreglaban el sótano. Yo le creí porque todavía quería creerle. Ese sofá terminó siendo mi cama durante casi un año. El sótano no se arregló para mí. La escuela se volvió el único lugar donde yo podía respirar tranquilo. Llegaba temprano y trataba de quedarme hasta tarde. Me metí en béisbol, en actividades escolares y en cualquier cosa que me diera una razón para no volver rápido a la casa. Algunas veces ayudaba a ordenar cosas en la escuela solo por pasar el tiempo. Allá había adultos que me preguntaban cómo estaba, que hablaban conmigo de cosas normales y que no me hacían sentir como un problema. En la casa yo casi no existía. Mi mamá se levantaba a prepararles desayunos especiales a Valeria y Camila. Les ayudaba con las tareas, les organizaba la ropa, las llevaba a sus actividades y estaba pendiente de cada detalle. A mí me dejaba cereal y muchas veces olvidaba firmar papeles del colegio. A las gemelas les compraba ropa, les hacía peinados y organizaba cumpleaños enormes. También publicaba fotos de todo. Escribía que estaba feliz con sus niñas y con su familia. Yo no aparecía. Mauricio tenía reglas para mí que no se aplicaban a sus hijas. Yo no podía ver televisión después de cierta hora, no podía invitar amigos, sin avisar con mucha anticipación, y casi todo lo que hacía parecía molestarle. Las gemelas podían quedarse viendo películas, recibir visitas y dejar cosas por toda la casa. Cuando yo señalaba la diferencia, él decía que yo era mayor y tenía que dar ejemplo. Yo apenas tenía 12 años, no sabía qué ejemplo esperaban que diera durmiendo en un sofá dentro de un cuarto lleno de cajas. Lo que más me afectó no fue Mauricio. Yo nunca esperé cariño de él. Lo que me dañó fue ver a mi mamá convertirse en una persona completamente entregada a sus hijastras, mientras conmigo se volvía cada vez más fría. Ella podía pasar horas preparando una fiesta para ellas, pero conmigo parecía estar cumpliendo una obligación. Yo empecé a hablar menos, a encerrarme y a evitar cualquier problema. Después ella decía que yo siempre estaba de mal humor. Una noche me levanté para ir al baño y escuché voces desde la habitación de ellos. No estaba tratando de espiar, pero oí que Mauricio hablaba de mí. Decía que yo no encajaba con la dinámica de la casa, que mi actitud afectaba a las niñas y que tal vez estaría mejor viviendo con mi papá. Mi mamá respondió bajo al principio, pero después aceptó que quizás eso era lo mejor para todos. Me quedé quieto en el pasillo. Yo tenía 12 años y escuché a mi propia mamá hablar de mandarme lejos como si yo fuera un objeto que estaba dañando la decoración de su nueva casa. Volví al sofá y no dormí. No les dije que había escuchado porque sabía que no iba a cambiar nada. 2 semanas después, mi mamá me habló del tema como si la idea hubiera nacido de su preocupación por mí. Dijo que yo no parecía feliz, que no me llevaba bien con las gemelas y que la vivienda no era la adecuada. También dijo que mi papá se había mudado a un apartamento más amplio y que allá yo tendría una habitación de verdad. Todo lo presentó como un favor. Entonces pregunté por el sótano que supuestamente iban a arreglar para mí. Ahí me contó que habían decidido convertirlo en un cuarto de juegos para Valeria y Camila porque necesitaban espacio para sus juguetes y materiales. En ese momento entendí que la decisión no era por mi bienestar. Era porque Mauricio no me quería en su casa, y mi mamá había decidido que conservar su nueva vida era más importante que conservarme a mí cerca. Yo pregunté qué pasaba si no quería irme, aunque por dentro ya quería salir de ese lugar. Ella dejó claro que la decisión estaba tomada, y que era lo mejor para la familia. No dijo nuestra familia, dijo la familia, refiriéndose a ellos. Me mudé con mi papá al mes siguiente. Él estaba feliz de recibirme. Trataba de no hablar mal de mi mamá, pero se notaba que estaba furioso por lo que había pasado. Había buscado un apartamento más grande para que yo tuviera mi propio cuarto. Me compró muebles básicos y me dejó acomodarlo como quisiera. La primera noche dormí en una cama normal y sentí una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Mi papá empezó a estar todavía más pendiente de mis partidos, de las reuniones del colegio y de mis cosas.
No era perfecto, pero yo sabía que me quería ahí. Esa diferencia fue enorme. Con él no tenía que ganarme el derecho a ocupar espacio. Mi mamá había prometido que nos seguiríamos viendo los fines de semana, en vacaciones y en fechas importantes. Eso duró muy poco. Al principio cancelaba porque las gemelas tenían un recital, porque la familia de Mauricio iba de visita o porque les había salido algún plan. Después, las excusas eran más simples. Estaba cansada, no era un buen momento o prefería dejarlo para la semana siguiente. Cuando cumplí 13 años, podía pasar 2 meses sin verla. Y cuando nos veíamos, casi siempre era para almorzar rápido. Me preguntaba por la escuela, pero miraba el teléfono cada pocos minutos. Yo trataba de contarle algo, y ella terminaba hablando de Valeria, Camila o Mauricio. Luego me dejaba otra vez en la casa de mi papá, y se iba con cara de haber cumplido una tarea. Con el tiempo dejé de esperar algo distinto. También dejé de contarle cosas importantes porque ya sabía que no las iba a recordar. La secundaria fue mucho mejor de lo que había sido mi vida en la casa de Mauricio. Hice amigos, seguí jugando béisbol y conseguí trabajo de medio tiempo en una ferretería. Me gustaba estar ahí porque aprendía sobre herramientas y arreglos, y además sentía que podía servir para algo. Mi papá siempre me enseñaba cosas prácticas. Nunca tuvo estudios universitarios ni una vida elegante, pero sabía trabajar y sabía cumplir. Él no hablaba mal de mi mamá, ni siquiera cuando yo llegaba molesto porque había olvidado mi cumpleaños o cancelado otra visita. Solo me decía que yo no podía controlar lo que ella hacía y que debía concentrarme en construir mi futuro. Fue él quien me animó a buscar una formación técnica. Me ayudó a entrar como aprendiz de electricista y me hizo creer que yo podía vivir bien haciendo un trabajo con las manos. Mientras yo armaba mi vida con mi papá, mi mamá mostraba en redes sociales otra realidad. Todo era viajes, cumpleaños, recitales de las gemelas, cenas y fotos familiares. La casa fue remodelada. La cocina que supuestamente no podían tocar cuando yo necesitaba un cuarto quedó nueva. Siempre aparecían Mauricio, Valeria, Camila y ella. Yo no estaba en ninguna foto. Era como si mi mamá hubiera tenido una primera vida que prefería esconder y luego hubiera empezado de nuevo con la familia que sí le gustaba mostrar. Eso me dolió durante varios años. A veces entraba a sus publicaciones solo para ver si en algún momento mencionaba que tenía un hijo. Casi nunca lo hacía. Después dejé de mirar porque entendí que solo me estaba haciendo daño. Cuando me gradué de la secundaria, mi mamá apareció por un rato. Se tomó unas fotos conmigo, me felicitó y se fue antes de que terminara todo porque las gemelas tenían una actividad. Yo la vi irse y ya no sentí la tristeza que habría sentido unos años antes. Sentí más bien una especie de cansancio. Mi papá se quedó hasta el final. Después me llevó a comer y celebró conmigo que ese verano iba a comenzar mi aprendizaje como electricista. Ese día entendí que familia era la persona que permanecía ahí, no la que llegaba para la foto y se iba apenas aparecía algo que consideraba más importante. Me metí de lleno en el trabajo. Descubrí que era bueno para entender instalaciones, encontrar fallas y resolver problemas. A los 22 años ya era oficial electricista, y a los 25 obtuve mi licencia de maestro electricista. Empecé a ganar bien con trabajos residenciales y comerciales. No me hice rico, pero ya no dependía de nadie. A los 27 compré una casa pequeña con ayuda de mi papá. Estaba vieja y necesitaba varias reparaciones, pero era mía. Cambié el cableado, arreglé la cocina y el baño, y poco a poco la dejé como quería. Para otra persona quizás era una casa sencilla. Para mí significaba mucho porque era un lugar donde nadie podía decirme que sobraba o que mi habitación iba a convertirse en un cuarto de juegos para otra persona. Para entonces, llevaba casi 2 años con Laura. Ella era maestra, tenía buen sentido del humor y nunca trató mi trabajo como algo inferior. Sus padres me recibieron bien desde el principio. En las reuniones familiares, me preguntaban por mis proyectos y se interesaban de verdad. No era una atención exagerada. Eran cosas normales, pero para mí eran nuevas. Me guardaban comida, recordaban fechas y me incluían en los planes sin que yo tuviera que pedirlo. Ahí entendí mejor todo lo que me había faltado cuando era niño. Mi vida estaba bien. Tenía mi casa, mi trabajo, una mujer que me quería y a mi papá viviendo a pocos kilómetros. Había logrado construir algo estable sin la ayuda de mi mamá. El contacto con ella era mínimo. Podíamos pasar casi un año sin hablar. De vez en cuando me invitaba a almorzar,
Y durante ese rato me contaba cómo les iba a las gemelas en la universidad, qué estaba haciendo Mauricio o qué viaje estaban planeando. Preguntaba poco por mí. Yo tampoco esperaba mucho. Ya había aceptado que éramos casi desconocidos que compartían sangre. Por eso me sorprendió cuando un día vi su número en la pantalla. La llamada entró varias veces antes de que yo contestara. Su voz sonaba débil y nerviosa. Me pidió que nos viéramos porque tenía que contarme algo importante. Además dijo que podía acercarse hasta donde yo estuviera. Ella nunca hacía ese esfuerzo, así que entendí que algo grave estaba pasando. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca de mi casa. Yo llegué primero. Cuando ella entró, me costó reconocerla. Siempre había sido una mujer muy pendiente de su imagen, pero ese día se veía cansada y demasiado delgada. La ropa le quedaba grande y tenía ojeras que no podía ocultar. Se sentó frente a mí, pidió café y casi no lo tocó. Después de dar varias vueltas, me contó que tenía una enfermedad renal avanzada. Llevaba unos 3 años empeorando y ya estaba en una etapa grave. Sus riñones estaban fallando y necesitaba un trasplante. También me dijo que llevaba cerca de 1 año en lista de espera, pero que podía tardar muchos años en recibir un órgano de una persona fallecida, y que los médicos no creían que pudiera esperar tanto. Necesitaba un donante vivo. Mi primera reacción fue preguntarme por qué me estaba contando eso a mí. No porque no entendiera que era algo serio, sino porque ella no me había buscado para nada importante de mi vida. No estuvo cuando conseguí mi licencia, cuando compré mi casa, ni cuando empecé a construir mi trabajo. Pero ahora estaba ahí, contándome una emergencia médica. Luego llegó la verdadera razón. Mauricio ya se había hecho pruebas y no era compatible. Valeria y Camila tampoco. También habían revisado a una hermana de mi mamá, a algunos primos y a otros familiares. Ninguno podía donar. Yo era el hijo biológico que quedaba, y según ella, tenía más posibilidades de ser compatible. Me pidió que aceptara hacerme los exámenes. No me estaba pidiendo el riñón todavía, al menos no de forma directa, pero los dos sabíamos que esa era la intención. Empezó a hablar de la familia y de cómo los familiares debían ayudarse en los momentos difíciles. Escucharla usar esa palabra me produjo algo que no puedo explicar bien. Durante 18 años, yo no había sido parte de su familia. Cuando era niño, ella había usado la misma idea para sacarme de su casa y proteger la tranquilidad de Mauricio y las gemelas. Ahora la familia volvía a incluirme porque dentro de mi cuerpo podía haber algo que ella necesitaba. Le dije que tenía que pensarlo. No quería decidir por impulso y tampoco quería convertirme en la persona cruel que se levantaba de una mesa mientras su madre enferma le pedía ayuda. Ella me dio la información de sus médicos y empezó a contarme sobre el tratamiento, el miedo que tenía y lo preocupadas que estaban Valeria y Camila. Durante toda la reunión casi no me preguntó por mi vida. No preguntó cómo estaba mi trabajo, si seguía con Laura o si yo tenía algún problema de salud. Todo giraba alrededor de su enfermedad y de lo que yo podía hacer. Cuando nos despedimos, me abrazó con una emoción que no le había visto desde que yo era niño. Sentí que me agradecía algo que yo todavía no había aceptado. Salí de la cafetería confundido. Llamé a mi papá y le conté. Él se quedó en silencio un rato. Después me dijo que no iba a decidir por mí, pero que debía entender bien lo que me estaban pidiendo. Donar un riñón no era hacer un favor pequeño. Era una cirugía mayor, una recuperación larga y un cambio permanente en mi cuerpo. También me recordó que debía pensar en quién era realmente la persona que me lo pedía, no en la mamá que yo hubiera querido tener. Esa frase me golpeó porque una parte de mí todavía imaginaba que ayudarla podía cambiar algo. Tal vez, si yo le salvaba la vida, finalmente iba a verme como su hijo. Tal vez iba a reconocer todo lo que había hecho. Pero también sabía que esa esperanza venía del niño que había dormido en un sofá esperando que su mamá lo eligiera. Esa noche le conté toda la situación a Laura. Ella conocía partes de mi historia, pero nunca le había contado con tanto detalle lo del cuarto de almacenamiento, la conversación que escuché y la forma en que mi mamá dejó de verme. Laura me escuchó sin interrumpir. No me dijo que debía donar ni que debía negarme. Me hizo pensar en lo que esperaba que pasara después. Si yo atravesaba una cirugía, perdía semanas de trabajo y le daba una parte de mi cuerpo, ¿qué relación tendría con mi mamá cuando todo terminara? No supe responder. Por dentro sabía que podía ocurrir lo mismo de siempre. Ella volvería a su casa con Mauricio y las gemelas, y yo regresaría a mi vida después de haber asumido todos los riesgos. Durante los días siguientes mi mamá empezó a llamar cada vez más.
Primero preguntaba si ya había pensado. Después mandaba artículos sobre donantes vivos, estadísticas de recuperación y testimonios de personas que decían sentirse felices por haber salvado una vida. Yo todavía no había dicho que no, pero ella actuaba como si solo faltara convencerme. Luego comenzaron a llegar mensajes de números que no conocía. Eran Valeria y Camila. Las dos hablaban del miedo de perder a su mamá y de lo buena que había sido ella con ellas. Una escribió que era la mejor mamá del mundo. No pude evitar pensar que para ellas sí lo había sido. Habían tenido todo lo que yo necesité y nunca recibí. No las culpaba por haber sido niñas cuidadas, pero me dolía que me hablaran como si yo fuera un desconocido con una pieza de repuesto. Ninguna preguntó cómo me sentía ni qué podía pasarme durante una cirugía, solo querían que salvara a la mujer que para ellas siempre había estado presente. Después llamó Mauricio. Ni siquiera intentó ser amable. Me hizo sentir que yo tenía una obligación con la familia de ellos y que debía hacer lo correcto. Otra vez habló de esa familia como si yo estuviera por fuera y al mismo tiempo les debiera algo. Le dije que estaba pensando porque se trataba de una cirugía mayor para ayudar a una persona que me había abandonado cuando era niño. Él respondió que eso era historia antigua, que yo ya era adulto y que estaba siendo egoísta. Le colgué. Esa llamada terminó de mostrarme que nada había cambiado. Mauricio seguía viéndome como una molestia, solo que ahora era una molestia que podía servirles. La presión creció. Una tía me llamó para decirme que mi mamá siempre me había querido, y que las familias debían mantenerse unidas. Primos que casi no recordaba me escribieron por redes sociales. Personas de la iglesia de mi mamá me hablaron del perdón, del deber cristiano y de la importancia de ayudar. Me impresionó que todos tuvieran una opinión sobre mi cuerpo. Ninguno de ellos me había buscado durante los 18 años anteriores. Nadie preguntó dónde estaba cuando mi mamá cancelaba visitas, cuando se fue de mi graduación o cuando yo compré mi primera casa. Pero en cuanto ella necesitó un órgano, aparecieron para recordarme que yo era su hijo. Quise tomar una decisión con información real y no solamente desde la rabia. Un amigo mío llamado Andrés trabajaba como enfermero. Lo invité a almorzar y le expliqué lo que estaba pasando. Él me habló de los riesgos sin tratar de asustarme ni de convencerme. Me dijo que la mayoría de los donantes se recuperaba bien, pero que seguía siendo una cirugía importante. Había posibilidades de infección, hemorragias, coágulos y complicaciones con la anestesia. También tendría que vivir con un solo riñón, cuidar ciertos medicamentos y estar pendiente de mi presión y de mi salud en el futuro. La recuperación podía durar entre 6 y 8 semanas antes de volver a un trabajo físico normal. Yo trabajaba por mi cuenta. Eso significaba varias semanas sin ingresos, además de necesitar ayuda mientras me recuperaba. Esa conversación me sirvió porque hasta ese momento todos hablaban como si donar fuera algo simple, casi como ir al hospital un viernes y volver a trabajar el lunes. Nadie de la familia había mencionado los riesgos ni la forma en que podía afectar mi vida. Para ellos, mi salud era secundaria frente a la urgencia de mi mamá. Andrés también me dijo algo que yo ya sospechaba. Una cirugía no arregla una relación dañada. Incluso podía empeorarla si yo esperaba una cercanía que después no llegaba. Esa noche hice una lista. En un lado escribí las razones para aceptar. Era mi mamá biológica. Podía salvarle la vida. Tal vez evitaría sentir culpa si ella moría. También terminaría la presión de la familia. En el otro lado escribí las razones para no hacerlo. Me había apartado de su vida cuando yo tenía 12 años. Durante 18 años eligió a Mauricio y a sus hijas. Solo volvió porque necesitaba algo. Yo tendría que exponerme a una cirugía, perder ingresos y aceptar cambios permanentes. Ni siquiera sabíamos si era compatible, y aunque todo saliera bien, no había ninguna señal de que nuestra relación fuera a convertirse en algo distinto. Cuando terminé, la respuesta estaba clara. Yo no quería hacerlo, y entendí que no necesitaba presentar una defensa perfecta para decidir sobre una parte de mi cuerpo. Llamé a mi mamá y le pedí que nos encontráramos en un parque cerca de mi casa. Elegí un sitio abierto porque no quería volver a la cafetería ni entrar a una casa. Ella llegó con una expresión de esperanza. Antes de que pudiera instalarse, le dije que no iba a hacerme las pruebas. Su reacción fue inmediata. Empezó a llorar y a preguntarme por qué. Le expliqué que no estaba dispuesto a someterme a una cirugía mayor por una persona que no había sido mi madre durante 18 años. Ella trató de apoyarse en el hecho de que me había dado la vida.
Yo le recordé que ser mi madre no se había tratado solamente de parirme. Había dejado de cumplir ese papel cuando permitió que yo durmiera entre cajas, cuando eligió un cuarto de juegos para las gemelas en lugar de una habitación para mí, y cuando aceptó enviarme lejos para que su nueva familia estuviera más cómoda. También le recordé las visitas canceladas, los cumpleaños olvidados y la forma en que me eliminó de su vida pública y privada. Ella decía que nunca había querido hacerme daño. Yo le expliqué que lo había hecho de todas maneras. Durante años tuvo oportunidades de acercarse sin pedirme nada. Pudo estar en mi graduación completa, pudo interesarse cuando empecé a trabajar, cuando obtuve mi licencia o cuando compré mi casa. No lo hizo. Había aparecido ahora porque necesitaba que yo solucionara su emergencia. Mi mamá dijo que estaba tratando de enmendar las cosas. Yo le respondí que pedir un órgano no era una forma de arreglar una relación. Si hubiera querido recuperarme como hijo, habría empezado mucho antes y sin poner una cirugía en medio. Ella seguía llorando y me hizo sentir que yo estaba decidiendo si vivía o moría. Tuve que recordarme que yo no le había causado la enfermedad. Negarme a donar no era lo mismo que enfermarla. Ella tenía médicos, una lista de espera, programas de donación y toda la familia que había elegido. Yo no era responsable de resolverlo. En un momento volvió a hablar de Valeria y Camila. Dijo que ellas necesitaban a su mamá. Eso terminó de confirmar mi decisión. Incluso mientras me pedía una parte de mi cuerpo, seguía hablando de lo que sus hijastras necesitaban. Yo también había necesitado a mi mamá cuando tenía 12 años y eso no había sido suficiente para que ella me eligiera. Le dije que esperaba de verdad que encontraran un donante, pero que no iba a ser yo. Me fui del parque sin mirar atrás. No fue una escena que me hiciera sentir poderoso. Me fui con culpa, con rabia y con una sensación de vacío. Pero también sabía que por primera vez no estaba aceptando que ellos decidieran qué lugar debía ocupar. Las consecuencias llegaron de inmediato. Mi teléfono se llenó de mensajes. Algunos familiares me llamaban egoísta, cruel y desalmado. Decían que estaba condenando a mi mamá a morir y que algún día no podría vivir con eso. Mauricio llamó desde otro número y me acusó de estar matándola porque no podía superar el pasado. Le dije que no estaba matando a nadie. Simplemente no aceptaba una operación. Antes de colgarle, le recordé que él había tenido la oportunidad de tratar mejor al hijo de su esposa y no lo hizo. Valeria y Camila dejaron de pedirme ayuda con amabilidad. Empezaron a atacarme. Me escribieron que era una persona horrible y que tendría que vivir sabiendo que había matado a su mamá. Las bloqueé. Mi tía trató de decirme que debía demostrar que era más maduro que mi mamá y donar para probar que yo era mejor persona. No respondí. Yo ya estaba cansado de que la madurez siempre significara que yo tenía que aceptar el daño de los demás sin poner límites. Mi papá fue la única persona de mi familia biológica que me apoyó sin condiciones. Me preguntó cómo estaba y me dijo que no era una mala persona por decidir sobre mi cuerpo. Me explicó que tener límites no era lo mismo que querer la muerte de alguien. También me dijo que estaba orgulloso de que me hubiera defendido. Yo necesitaba escuchar eso porque, aunque estaba seguro de mi decisión, la culpa seguía apareciendo. En las noches pensaba en la posibilidad de que mi mamá muriera. Me preguntaba si después iba a arrepentirme. Pero luego recordaba que el miedo no convertía una obligación en algo justo. Laura estuvo conmigo en todo. Empezó a filtrar llamadas y a bloquear números cuando yo ya no podía ni mirar el teléfono. Una noche Mauricio apareció en mi casa acompañado por otro familiar. Quería entrar a hablar conmigo y no aceptaba que yo dijera que se fuera. Laura se puso delante de la puerta y le advirtió que llamaría a la policía si no salía de la propiedad. Se fue, pero antes volvió a llamarme asesino. Ese episodio me hizo ver hasta qué punto sentían que tenían derecho sobre mí. No estaban tratando de convencerme, estaban acosándome. En redes sociales también empezaron a publicar mensajes. Algunos eran indirectos y hablaban de personas que abandonaban a sus seres queridos. Otros mencionaban la donación de órganos y decían que negarse a ayudar era casi lo mismo que matar. Yo borré las aplicaciones del teléfono. No quería saber cuántas personas estaban opinando sin conocer la historia completa. Durante esas semanas me concentré en trabajar, estar con Laura y hablar con mi papá. Aún así, la idea de que mi mamá pudiera morir me seguía pesando. 3 semanas después de la conversación en el parque, mi papá me llamó. Se había enterado por unos familiares de que mi mamá había encontrado un donante. La familia había difundido su caso por medio de organizaciones y por internet.
Un desconocido vio la historia, se ofreció a pasar por el proceso y resultó compatible. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Cuando escuché eso, sentí un alivio tan grande que tuve que sentarme. Me alegraba que no fuera a morir, pero también me quitaba de encima esa idea de que toda su vida dependía de mí. Quedó demostrado que había otras posibilidades y que yo nunca había sido su única salida, aunque así intentaron hacérmelo sentir. No fui al hospital. No mandé flores ni llamé para preguntar. La operación salió bien. Su cuerpo aceptó el riñón y empezó a recuperarse. Yo me enteraba de algunas cosas porque los familiares hablaban y porque todavía tenía amigos en común con ellos. Valeria y Camila publicaron mensajes agradeciendo al desconocido que había salvado a su mamá. Lo llamaban un ángel. No mencionaron todo el acoso que me habían hecho ni el hecho de que habían intentado culparme por una muerte que al final no ocurrió. Yo preferí no responder. Pensé que con la cirugía todo iba a terminar y que cada uno volvería a su vida. 2 meses después, un sábado por la mañana, tocaron el timbre de mi casa. Era mi mamá. Se veía mejor que antes, aunque todavía estaba delgada. Mi primera reacción fue cerrar la puerta, pero quise saber qué buscaba. Ella dijo que había venido a agradecerme, lo cual no tenía mucho sentido porque yo no había donado nada. Después explicó que todo lo ocurrido la había obligado a reconocer que no tenía una relación con su hijo. Admitió que había elegido a Mauricio y a las gemelas por encima de mí, que se convenció durante años de que yo estaba mejor con mi papá y que usó esa idea para no enfrentar lo que había hecho. También reconoció que había sido una mala madre y me pidió perdón. Yo había imaginado muchas veces que algún día ella podía decir algo así. Cuando era adolescente pensaba que, si reconocía todo, yo iba a sentir que se reparaba una parte de mí, pero al escucharla no sentí eso. La disculpa me parecía demasiado tardía y demasiado relacionada con el miedo que acababa de pasar. Le dije que agradecía que reconociera el daño, pero que no creía que pudiera volver a ser su hijo como ella quería. Ella dijo que deseaba arreglar las cosas y recuperar el tiempo. Yo le expliqué que el tiempo no se recuperaba solo porque ahora se sintiera culpable. Le mostré que ya tenía una vida. Tenía a mi papá, que había estado conmigo en cada etapa. Tenía a Laura, que me amaba y había defendido mi derecho a decidir. Tenía un trabajo del que estaba orgulloso y una casa que había arreglado con mis manos. El espacio que mi mamá dejó no había quedado vacío esperando su regreso. Con los años lo llené con personas que sí aparecieron. Le dije que me alegraba que estuviera viva y que lamentaba que hubiera tenido que pasar por una enfermedad tan grave, pero no podía fingir que una disculpa borraba 18 años. Ella siguió llorando y dijo que no podía cambiar el pasado. Yo le respondí que era verdad, pero que yo tampoco podía olvidarlo ni actuar como si no hubiera ocurrido. Lo mejor era que cada uno siguiera con la familia que había construido. Ella me pidió que no le cerrara la puerta. Yo pensé en la forma en que me la había cerrado cuando era niño y entendí que no estaba haciendo esto por venganza, solo estaba aceptando una realidad que ella misma había creado. Cerré la puerta con calma. Esa vez no sentí culpa, sentí alivio. Mi papá llegó esa noche con comida y vimos un partido. No hablamos mucho del tema, no hacía falta. Estar sentado con él, comiendo y viendo televisión, me recordó otra vez que la familia muchas veces se ve así de sencilla. No tiene que haber discursos ni grandes gestos. Es alguien que llega, se queda y no te hace sentir que debes pagar por ocupar un lugar. Laura regresó más tarde de una actividad de la escuela. Le conté que mi mamá había venido, que se había disculpado y que quería empezar una relación. También le dije que me había negado. Laura me apretó la mano y entendió sin pedirme más explicaciones. Unas semanas después, llegó por correo una invitación para la boda de Valeria. En la parte de atrás había una nota de mi mamá. Decía que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que significaría mucho para las niñas que yo asistiera. Le mostré la invitación a mi papá. Él no me dijo qué debía hacer, solo me preguntó si estaba seguro de mi decisión. Yo sí estaba seguro. Había pasado demasiados años tratando de pertenecer a una familia que solo me recordaba cuando necesitaba algo o cuando quería verse completa en una fotografía. Tiré la invitación a la basura y no fui. La boda se celebró y vi algunas imágenes por amigos en común. Se veían felices, elegantes y perfectos, igual que siempre. Mi mamá publicó mensajes sobre su hermosa hija y su familia. Yo no aparecía y esta vez no me dolió. Ya no esperaba aparecer. Esa era la familia que ella había elegido. Yo también tenía derecho a elegir la mía.
6 meses después, le propuse matrimonio a Laura. Nos casamos en una ceremonia pequeña con mi papá, los padres de ella y nuestros amigos más cercanos. No hubo necesidad de hacer algo enorme. Queríamos estar rodeados por las personas que habían sido parte real de nuestra vida. Mi mamá mandó una tarjeta de felicitación. Era sencilla y decía que esperaba que yo fuera feliz. La guardé durante un tiempo y después quedó entre otros papeles. No respondí. Con los años mi trabajo creció hasta convertirse en un negocio más estable. Compramos una casa un poco más grande y empezamos a hablar de tener hijos. Mi papá siguió cerca de nosotros. Mi mamá todavía llama algunas veces. Cuando su número aparece, no contesto. También manda tarjetas en mi cumpleaños y en Navidad. No las devuelvo ni le escribo. No siento odio cada vez que lo hace. Simplemente entiendo que vivimos en caminos separados. Durante mucho tiempo pensé que ponerle un límite significaba que yo era una persona rencorosa. Ahora sé que no. Yo no quería que mi mamá muriera. Me alegré cuando encontró un donante y sobrevivió. Pero alegrarme por su vida no me obligaba a entregarle una parte de mi cuerpo ni a devolverle un lugar que ella abandonó durante 18 años. También entendí que perdonar, si algún día uno decide hacerlo, no significa permitir que alguien regrese como si nada hubiera pasado. Mi mamá me enseñó que era la familia, aunque no lo hizo como habría querido. Me enseñó que la sangre no garantiza cuidado, presencia ni amor. Mi papá fue familia porque apareció cubierto de suciedad después del trabajo y se quedó hasta el final de mis partidos. Fue familia porque buscó un lugar donde yo tuviera una habitación y nunca me hizo sentir como una carga. Laura fue familia porque no intentó decidir por mí, pero estuvo ahí cuando todos querían obligarme. Sus padres fueron familia porque me incluyeron sin pedirme nada. Esa es la gente que yo elegí. Mi mamá me dio la vida, pero durante años actuó como si yo no formara parte de la suya. Cuando volvió, no lo hizo porque quisiera saber quién era yo, sino porque necesitaba algo de mi cuerpo. Después se disculpó y tal vez su arrepentimiento era verdadero. No tengo manera de saberlo. Lo que sí sé es que llegó demasiado tarde para recuperar una relación que ella dejó morir cuando yo todavía era un niño. Yo ya no estaba esperando que me eligiera. Había aprendido a elegirme yo.